Om Namah Shivaya, muy buenos días, bienvenidos al Satsang. El día de hoy vamos a retomar el estudio de la Bhagavad Gita. Por un lado, pues veníamos estudiándolo durante el profesorado, pero muchas de estas sesiones, muchos de los Karma Yogis no pudieron asistir, entonces quedó como una enseñanza un poco fragmentada. Y también porque pues la Bhagavad Gita contiene la enseñanza suprema del yoga. Vemos que la palabra yoga está muy asociada a las asanas en nuestra cultura, pero sabemos que yoga significa unión y la enseñanza principal es el conocimiento que nos lleva a esa unión o a esa conciencia de que somos uno con todo. Digamos que esa unión se puede ver en dos etapas. Una podemos llamarla la interconexión, que es más fácil de reconocer. La idea de que aunque somos multiplicidad de seres, todos en conjunto formamos un sistema. Podemos ver la interconexión muy fácilmente con la naturaleza, como el mero hecho de yo respirar pues no depende solo de mí, sino de que el oxígeno esté ahí y yo no produzco ese oxígeno, ¿cierto? Eso es producido por otros seres. Y asimismo, pues es un ejemplo muy sencillo, pero asimismo funciona toda la naturaleza. Y este planeta no se sostiene solo, depende del Sol y el Sol del cosmos que está ahí. Entonces, la interconexión es muy fácil de ver, aun cuando sigamos sintiendo la separación y la multiplicidad de seres. Y la segunda manera de ese conocimiento, que llaman ya un conocimiento trascendental, y la palabra trascendental es trascender la dualidad, es ya la unión en la que no hay multiplicidad de seres, sino que se reconoce que todo es uno, que hay un solo ser, una sola conciencia universal, una sola vibración universal que los yogis llamamos Om. Y explican los yogis que ese conocimiento supremo es yoga. Y que las asanas y las demás prácticas lo que ayudan es a purificar nuestra mente y nuestro corazón para experimentar esa unión. Teníamos pensado retomar desde la introducción del Mahabharata, ¿cierto? Como ir desde los inicios, pues más de contextualizar la historia, pero Nirmala la sugirió retomar desde Karma Yoga. Entonces voy a hacer muy rápidamente como un resumen de lo que el capítulo de Karma Yoga es el tercer capítulo. Entonces voy a hacer un resumen muy grande de lo que es el contexto de la Bhagavad Gita y los dos primeros capítulos. Sabemos que la Bhagavad Gita, que traduce Canto de Dios, es un diálogo entre Krishna, que es un avatar o una encarnación divina, y Arjuna, que es un guerrero. Esta historia se puede entender también de dos maneras. Una, explican que este diálogo se dio dentro de una guerra que se llama la guerra de Kurukshetra. Kurukshetra traduce el campo en el que se restablece la justicia. Y explican que históricamente sucedió hace 5300 años y que efectivamente hubo una guerra, que estos personajes existieron y el propósito de esta guerra era restablecer la justicia, como dice la palabra Kurukshetra, restablecer el Dharma, porque la historia cuenta de que había pues como unos reyes que, como sabemos, se suceden el trono o el gobierno de los reinos a partir de sucesión pues hereditaria, y en algún momento hubo pues como una partición de ese reino entre dos hermanos, uno que era ciego y no podía gobernar y el otro que sí podía. Este rey ciego, que se llama Dhritarashtra, va a ser también uno de los protagonistas de la Bhagavad Gita, porque este rey ciego representa la ignorancia espiritual. Entonces aquí viene la otra manera de entender esta historia. Una es la histórica de que efectivamente ocurrió hace 5300 años, y la otra es la simbólica, que realmente cada uno de estos personajes representa un aspecto de mi ser, y que la guerra como tal de Kurukshetra representa la guerra interna que se sucede en mi mente
entre las fuerzas del bien y del mal, entre la virtud y el vicio, entre la bondad y la maldad, entre la confusión y la claridad, entre el enojo y la paciencia, la violencia y el amor, ¿cierto? Que realmente todos estos personajes representan aspectos de mi ser, que Krishna es mi Atman o el alma, que soy yo, y que Arjuna es mi mente, que es la que entra en confusión. Y entonces, como les venía contando, espero que entonces tengan estas dos visiones presentes todo el tiempo y voy a intentar darles como lo que cada una simboliza. Y es que una vez hubo esta partición pues de reinos, Dhritarashtra, como no podía gobernar, dejó su reino en manos pues de sus hijos, especialmente de Duryodhana, que era el líder pues de lo que llamamos los Kauravas, que en términos muy generales son unos seres que, digamos, su gobierno es corrupto. eh, Ellos, sobre todo por Duryodhana, porque en realidad en ese reino también hay seres muy bondadosos, pero como Duryodhana es el líder, en ese reino pues se practica la corrupción. Digamos que es un reino en el que se sufre mucho, en el que hay hambruna, enfermedad, etcétera. Mientras que en el otro reino, de lo que llamamos los Pandavas, que son los hijos de Pandu, que son 5 solamente, mientras que el de los Kauravas o Duryodhana son 101. Los Pandavas, que son 5, su reino es próspero, es dármico, es de acuerdo al orden de la naturaleza, al orden cósmico, a las leyes divinas, y por lo tanto todos son felices, hay prosperidad, hay felicidad. Pero en un momento dado, eh, por envidia, los Kauravas, especialmente Duryodhana, quiere arrebatarles el reino a los Pándavas. Y el rey de los Pándavas, que es Yudhishthira, el hermano mayor de ellos, tiene una debilidad que es el juego, las apuestas. Entonces Duryodhana vio en esto una oportunidad de invitarlo a jugar, a apostar y a robarle su reino. ¿Por qué? Decimos robarle, por un lado, pues porque el juego por sí mismo es una forma adármica, ¿no? Los juegos de apuestas, digamos que generan vicio, generan adicción sobre todo. Pero el punto aquí es que Yudhishthira de por sí ya era adicto a este juego y Duryodhana, además de eso, jugó haciendo trampa. Y Yudhishthira, el líder de los Pandavas, apostó el reino a sus hermanos, a su esposa. Y entonces, al perder el juego, tiene que entregar el reino y se deben ir a una penitencia de exilio en el bosque durante 13 años. Y una vez terminan estos 13 años, ellos deben volver a reclamar su reino. Pero Duryodhana les niega esa oportunidad, les dice que no les va a devolver ni siquiera la tierra que cabe en la cabeza de una aguja. Y aunque los Pandavas intentan negociar con Duryodhana para que no haya un conflicto mayor, incluso Krishna intercede, Duryodhana y sus hermanos pues deciden que no van a devolver esas tierras y este es el motivo pues de la guerra. Pero no son las tierras por sí mismas, sino el problema de que en ese reino está el adharma, digamos, como les decía ahorita, sufrimiento, dolor, corrupción, confusión, y lo que quieren los Pandavas es restablecer el orden, el dharma, y obviamente rescatar a toda la población de ese sufrimiento. Todo esto simbólicamente es lo que les venía hablando. Cuando en nosotros reina el adharma, la confusión, el miedo, pero también la corrupción, el egoísmo, la maldad, entonces también podemos evocar fuerzas divinas, fuerzas en nuestro interior, en las que nos van a permitir transformar esas cosas negativas en su opuesto positivo y restablecer el Dharma. La principal manera de restablecer el Dharma pues es la práctica espiritual, que parte también por la práctica de la ética, sobre todo de la no violencia. Y entonces
Aunque los Pandavas intentaron negociar con los Kauravas para que no hubiera conflicto, a la final pues no se logró y tuvieron que declarar pues esa guerra. Mm, Y antes de comenzar la guerra, Duryodhana, líder de los Kauravas, y Arjuna, que es el principal guerrero de los Pandavas, se acercan a Krishna para pedirle consejo, porque Krishna era reconocido por ellos como un sabio. En ese momento ellos no lo reconocían como Dios. Y de hecho la palabra Krishna significa el oscuro, y esto simboliza que es difícil de conocer por la mente, ¿cierto? Sobre todo por la mente, digamos, velada por la ignorancia y por el egoísmo. Y eso traduce la palabra Krishna, aquel que es difícil de reconocer por la mente. Y apenas más o menos al final de este diálogo de la Bhagavad Gita es que Krishna logra reconocer, Arjuna logra reconocer que Krishna es Dios. Pero entonces ellos, Duryodhana y Arjuna, se acercan a Krishna a pedirle consejo para la guerra, y Krishna les da a elegir entre dos opciones. Una, que alguno de los dos elija el ejército de Krishna, que es el más poderoso sobre la tierra, el ejército de Dios. Y el otro, que elija a Krishna mismo, que solo va a cumplir la función de ser un cochero, alguien que va a dirigir el coche de uno de ellos dos, pero no va a luchar. Krishna no se va a meter en la guerra como tal. Y entonces Arjuna, que es un gran devoto de Krishna y un gran amigo de Krishna, elige a Krishna mismo, aunque él no vaya a luchar. Y Duryodhana, creyendo que Arjuna eligió mal, Duryodhana se queda con el ejército de Krishna, que es el más poderoso pues sobre la tierra y el más numeroso. Entonces, una vez sucede esto, se van al campo de batalla, y en un momento dado, aquí ya comienza propiamente la Bhagavad Gita. Este contexto que les estoy dando viene del Mahabharata, que el Mahabharata es un poema épico de la India, dentro del cual un capítulo es propiamente la Bhagavad Gita, y la Bhagavad Gita es solamente un diálogo entre Krishna y Arjuna. Lo demás, el otro contexto de la guerra, hace parte desde el Mahabharata. Entonces, cuando uno se sienta a leer la Bhagavad Gita y no tiene el contexto del Mahabharata, a veces no va a comprender bien qué es lo que está pasando, sobre todo cuando le mencionan que hay una guerra y que Dios, que es Krishna, está mandando a Arjuna a luchar en la guerra. Entonces mucha gente dice que ¿por qué Dios está mandando a la guerra? Y obviamente es porque no entiende el contexto de que realmente esa guerra es para restablecer el orden. Es una lucha entre los demonios internos y los devas, o las deidades, o los aspectos positivos de nuestro ser. Es una lucha entre el alma y la mente, en donde el alma es la que finalmente va a predominar con su luz. Entonces, una vez están en el campo de batalla, Arjuna le pide a Krishna que lo lleve a la mitad de los dos bandos para saber con quién está luchando. Y una vez Arjuna está allí, observa que en los bandos, en ambos, están todos sus familiares. Están sus hermanos, sus primos, sus tíos, sus maestros también de arquería, porque él era un guerrero. Y en ese momento Arjuna entra en pánico, se pone nervioso, se llena de confusión y le dice a Krishna que no va a luchar porque no quiere matar a sus familiares. Y aunque él le ofrece a Krishna un montón de argumentos, digamos, muy coherentes, de que matar es malo, obviamente a su familia, que él prefiere que lo maten a él en vez de luchar en esa guerra, Krishna sabe que este miedo que surgió en Arjuna es porque no está comprendiendo realmente qué es lo que está pasando, y sobre todo que está entrando en un conflicto en el cumplimiento de su dharma o de su misión en la vida, que es ser un guerrero. En la filosofía del yoga se habla de que todos nosotros tenemos una misión en la vida, y a veces evadimos mucho esta misión creyendo que es mejor hacer otras cosas, pero para los yogis lo mejor que podemos hacer, sobre todo para nuestra evolución espiritual y para el bien de la humanidad, es cumplir nuestra misión. Ya es indagar pues bien cuál es esa misión, ¿no? Pero sobre todo la clave principal es saber qué es aquello que es más beneficioso pues para el mundo.
Y en este caso, aunque Arjuna quería salirse de la guerra, realmente lo más beneficioso era luchar y salvar al reino pues, de ese adharma o de ese sistema corrupto. Entonces allí empieza una enseñanza. Vemos que hay un punto en el que Arjuna se rinde ante Krishna y le dice que por favor le diga claramente qué es lo mejor para él, porque no sabe ya qué debía hacer. Y Krishna empieza allí una enseñanza sobre la inmortalidad del alma, que ese es el capítulo 2. El capítulo 1 describe la confusión en la que entra Arjuna. El capítulo 2 le da una enseñanza Krishna a Arjuna sobre la inmortalidad del alma, sobre todo para que venza el miedo a luchar y a matar al otro bando. Porque enseña Krishna que obviamente esa muerte nunca sucede, que el alma nunca muere, que el cuerpo simplemente es como una ropa prestada, una ropa que igual se gasta y que luego tendremos que cambiar por otra. Y viene la enseñanza pues de la transmigración del alma, de la reencarnación, que es un tema pues muy interesante de la filosofía del yoga y que está sobre todo ligado al karma y que todos nosotros pues venimos de otras vidas e iremos a otras vidas hasta que logremos la liberación, que es la comunión con Dios o con el alma suprema, en la que ya no hay identidad individual, sino que nos vemos como un todo. Y Krishna le enseña sobre la inmortalidad del alma. Por un lado, le dice, realmente tú no vas a matar a nadie, porque el alma nunca muere. Y también le dice Krishna, realmente yo ya maté a esos seres, porque finalmente lo que se cumple es la voluntad de Dios y no lo que uno quiera. Y sobre todo porque de cualquier manera dicen que el tiempo es como es la señal más evidente pues de que todo esto es perecedero y que realmente Arjuna simplemente será un instrumento de Dios para que se cumpla su voluntad. Aunque Arjuna entiende un poco, digamos, en cierto momento entiende, vuelve y se nubla, se confunde y dice, no quiero luchar. Y Krishna entonces, como decimos, baja la enseñanza un poco al nivel de Arjuna y le dice, bueno, tú eres un guerrero, debes ser valiente, ¿qué van a pensar de ti si no luchas? Van a creer que eres un cobarde y tú que tienes fama de ser un héroe, pues vas a quedar mal ante la gente y sobre todo ante los kshatriyas o ante los guerreros, y eso para un guerrero pues es muy fuerte, ¿no? Porque se siente pues retado, se siente que debe, digamos, mantener su prestigio como buen guerrero y sobre todo ser un ejemplo para los demás. Y entonces Krishna luego le empieza a dar una enseñanza sobre el cumplimiento de su deber, que llamamos el yoga de la acción. Y allí es donde comienza el capítulo número 3, que es sobre karma yoga. Y aquí es donde vamos a retomar la enseñanza. Es muy lindo también que la Bhagavad Gita, que está obviamente escrito en sánscrito, se puede recitar como canto. Todo el sánscrito se canta realmente. El sánscrito no se usa así para dialogar, sino que siempre se canta. Y aunque no lo voy a cantar todo, les voy a dar como un ejemplo de cómo se canta. Hay varias maneras y hay varias métricas, o sea que hay versos que tienen diferente pronunciación. Por ejemplo, el verso en el que Arjuna se rinde a los pies de Krishna, que es en el capítulo 2, verso 7, donde le dice, tengo el corazón envenenado por la pena, mi mente no sabe qué debe hacer, te lo ruego, dime claramente qué es lo mejor para mí. Soy tu discípulo, instrúyeme, porque he tomado refugio en ti. Este verso se canta así. Karpanya dosa pahata swabhava prechami tuam dharma samudasheta yachreyasyannishitam bruhitan me sisyaste hamsadimam tuam prapanam.
Y el verso en el que se dice que es la respuesta a este, que en este se resume toda la enseñanza de la Bhagavad Gita, es el 66 del capítulo 18 que cantamos en el Arati, pero lo voy a cantar en una métrica diferente. En el Arati nosotros lo cantamos Sarva Dharmam Prahityajay Mame Kansharanam Braya Aham Tvam Sarva Papevyo Mokshaishami Ma Sushaham. Pero hay otra manera que dice Sarva Dharmam Prahityajay Mam Ekam Sharanam Braya Aham Tvam Sarva Papevyo Mokshaishami Ma Sushaham. Y este verso traduce: abandona todos los deberes, o sea, abandona como toda tu confusión, abandona el egoísmo, refúgiate solo en mí, en Dios. Yo te liberaré de todos tus pecados, no te preocupes. Entonces realmente la enseñanza de la Gita lo que nos lleva es a rendirnos ante los pies de Dios, ante la voluntad de Dios, a saber que nosotros no hacemos nada. Entre otras, yo mismo no me creé. Yo mismo no soy el que respiro, realmente es Dios quien respira a través de mí. Yo no soy quien pienso, yo no soy quien habla ni escucha, sino que es Dios quien piensa, habla y escucha a través de ti. Entonces el refugiarse en Dios es reconocer que Dios es lo único que existe y que Dios es quien mueve todas las fuerzas de mi ser. Entonces el capítulo número 3, que es el yoga de la acción, habla pues sobre la importancia pues por un lado del karma yoga, que es la acción desinteresada, y es muy lindo pues como tocar este capítulo porque es lo que nosotros estamos haciendo acá, idealmente. Y porque es muy importante que esta visión del karma yoga no se pierda cuando salgamos de acá, sino que sea como una manera de continuar haciendo nuestro trabajo, nuestra función, cualquiera que sea en el mundo, desde un espíritu de servicio a la humanidad, aun cuando tengamos que obviamente buscar nuestro sustento, pero que sea de una manera sádvica, que sea de una manera respetuosa por la naturaleza, respetuosa por los demás, en armonía, ¿no? Y por nosotros mismos, obviamente. Entonces, Arjuna le pregunta a Krishna de por qué, si una vez le enseñó sobre la inmortalidad del alma, que es como el conocimiento supremo del yoga, porque ahora le quiere bajar la enseñanza y decirle que lo mejor para él no es ese conocimiento tan elevado, sino el yoga de la acción, el cumplir su deber. Porque si ese conocimiento supremo es lo más elevado, pues ¿para qué voy a actuar? Mejor me voy a la montaña a meditar y me ilumino. Entonces Krishna le dice que no, que ese no es su camino. Y le dice Krishna: como te he dicho antes, oh Inmaculado, en este mundo hay dos caminos. El camino del conocimiento o del Jnana Yoga, de la sabiduría, y el camino de la acción. Y dice Krishna: la no acción no se consigue dejando de actuar, ni la mera renuncia proporciona la perfección. Entonces, cuando Arjuna dice yo no quiero actuar, dice realmente esto no es no acción, porque aunque él dice no voy a actuar, aún él se sigue identificando como un individuo distinto a Dios. Y, o sea, el mero hecho de él decir yo no voy a actuar ya es una acción, porque es nuestro ego decidiendo algo, ¿no? Y dicen que la única manera de no actuar es reconocer quién es el que realmente actúa, ¿no? Que es como les decía, realmente yo no respiro, es Dios quien respira. Esa es la única manera de uno reconocer que no hay acción, que yo nunca actúo, sino que es Dios el único que mueve todo. Perdón. Y dice Krishna: en verdad nadie puede permanecer ni un instante sin actuar, porque las cualidades de la naturaleza fuerzan a todos a obrar inevitablemente. Ya que está diciendo que de hecho hay un verso donde lo menciona: la naturaleza es la única que actúa.
Así usted no quiere hacerlo, ella te obliga a hacerlo. Usted puede decir, no, yo no quiero comer, pero ¿hasta cuándo? No, yo no quiero tomar agua, pero ¿hasta cuándo? No, yo no quiero respirar, pero ¿hasta cuándo? ¿No? Así usted no quiera, la naturaleza te obliga. Y así en otros planos. Eh, en un momento dado, la naturaleza te levanta y te obliga a moverte. Así sea solo por el sostenimiento del cuerpo mismo. Y dice Krishna, el mundo está atado por las acciones que no se realizan en espíritu de karma yoga. Así pues, actúa solo en espíritu de karma yoga, libre de apegos. Aquí da una enseñanza muy linda porque dice, el mundo está atado, o sea, nosotros estamos atados, estamos, digamos, limitados por las acciones que no hacemos en espíritu de servicio desinteresado, sino en buscar mi propio beneficio, mi beneficio egoísta. Pues no queremos decir que no debemos buscar nuestro beneficio, claro que debemos buscarlo, pero de una manera sádica, ¿no? El beneficio en el que yo garantizo mi salud, mi bienestar, pero sobre todo garantizo mi beneficio y mi bienestar para poder desde allí ser de servicio a los demás. Pero cuando estas acciones son egoístas, cuando no las realizo tanto por el bienestar, sino por la satisfacción egoísta de los deseos, allí se genera una atadura, que es lo que nosotros llamamos el apego, pero también el karma. El karma es un tema muy importante porque dicen los yogis que todo lo que nosotros vivimos estamos recogiendo o cosechando las acciones del pasado, nuestras propias acciones del pasado, ya sea en esta misma vida o incluso dicen los yogis de vidas anteriores. Y entonces toda acción que yo cometa desde el egoísmo siembra nuevo karma. Y entonces en el futuro voy a cosechar el fruto de ese karma que por lo general va a ser doloroso. Mientras que si tú realizas acciones por el beneficio de los demás, de una manera dármica, para, digamos, garantizar la armonía, la paz y el bienestar de todos, por un lado se generan dos cosas. Uno, o karma positivo, o dos, realmente digamos, un mérito espiritual que viene de reconocer de que es Dios quien actúa a través de mí y es a Dios a quien yo sirvo en el otro. Entonces en ese caso no se genera ninguna atadura ni apego. Y dice que el creador, después de haber creado a la humanidad, dijo, os propagaréis por el sacrificio, por las acciones en espíritu de karma yoga. Esta será la vaca lechera de vuestros deseos. Entonces, el sacrificio o el karma yoga, el servicio desinteresado, es aquello que nos va a permitir generar abundancia, felicidad. O sea, si tú realmente quieres ser feliz, rico, ser amado, lo mejor que puedes hacer es servir a otros. Pero en nuestra sociedad parece que se ve de una manera radicalmente diferente. Si tú quieres ser rico, tienes que montar un negocio, así eso atente contra la vida y la naturaleza, así eso atente contra la salud y, y el bienestar de los demás, ¿no? Por ejemplo, en Medellín es muy teso uno como, yo que soy pues de Medellín, en ciertos momentos se genera una alerta roja por contaminación del aire y muchas veces se cree que es por el tráfico, pero también se sabe que es por las empresas que contaminan el aire, porque en Medellín, por la manera como el valle está estructurado, en las montañas alrededor no corren muchos vientos en cierto momento y toda la contaminación, tanto del tráfico como de las empresas, se queda dentro de la ciudad y eso genera pues un montón de problemas de salud. Y es muy teso porque las empresas colaboran mucho a eso, entonces uno se pregunta por qué insisten en la producción industrial de esa manera. Si saben que están matando a la gente, si saben que están incluso a sus propios familiares, ¿no? Es muy teso como ver eso y como que no hay como un control o una conciencia sobre ese sistema de producción
y garantizar la salud de toda esa población, que son millones de personas. Entonces esto lo digo solo porque, como te digo, si tú quieres realmente ser rico, feliz, amado, debes pensar en el beneficio de todos y no solamente en ti, ¿no? Y sobre todo porque ese pensar solo en ti finalmente lo que va a hacer es terminar en sufrimiento, en enfermedad, en soledad y en pobreza, porque la riqueza no es monetaria, sino que la mayor riqueza es el amor, la mayor medicina es el amor, como decía Mar en su canto. Y dice que los dioses son alimentados por este sacrificio o por el servicio de Karma Yoga y os darán los objetos que deseéis. Esto se puede explicar de que cuando tú obras en espíritu de Karma Yoga, dicen los yogis, el orden cósmico te soporta. O sea, realmente la naturaleza, el universo, incluso nosotros mismos, nuestra salud, nuestra felicidad, está regido es por fuerzas cósmicas. Son fuerzas que nosotros no controlamos, no manejamos. Incluso pues vuelvo al mismo ejemplo porque para mí es muy evidente el mero hecho de respirar. No es algo que yo genero, eso es una fuerza cósmica que actúa en mí. Y cuando tú obras en bienestar de la naturaleza y del universo, esas fuerzas te soportan, es decir, esas fuerzas garantizan tu bienestar, garantizan tu felicidad. Y esas fuerzas cósmicas, un ejemplo sencillo, digamos la naturaleza, los árboles que nos producen frutos, oxígeno. Si yo no actúo en espíritu de karma yoga, de beneficio, y entonces talo esos árboles para montar qué sé yo, pues, un potrero, una empresa, o qué sé yo, un edificio, eh, pasa que estoy antes cortando la posibilidad de que ese orden de la naturaleza me soporte en salud, en bienestar, en alimentos. Es como un ejemplo para que lo entiendan muy sencillamente. Cuando yo obro en espíritu de Karma Yoga y no pienso solamente en montar el edificio para ganar miles de millones, sino que prefiero dejar esos árboles para que den oxígeno a todos, entonces ese sistema me soporta a mí con bienestar y con felicidad. Y eso es lo que significa que los dioses, nosotros alimentamos a los dioses, nosotros alimentamos esas fuerzas cósmicas a través del servicio del Karma Yoga, del pensar en el bienestar de todos. Dice, las personas rectas comen de los restos del sacrificio, es decir, las personas rectas toman lo que les llega después de haber sido de beneficio para los demás, lo que el orden de la naturaleza te devuelve de una manera, digamos, amorosa como consecuencia de tu acción beneficiosa. Y dice, se liberan de todos los pecados, es decir, de todo el sufrimiento. Mientras que los que cocinan para sí mismos, es decir, los que actúan egoístamente, verdaderamente comen pecado, es decir, tienen garantizado el sufrimiento. Y aquí viene un verso muy interesante que dice, los seres proceden de la comida. O sea, nosotros, nuestro cuerpo físico es literalmente comida, como vemos en el Ayurveda. De hecho, el cuerpo se llama Anamaya Kosha, que es como la capa hecha de comida. La comida viene de la lluvia. La lluvia es causada por el sacrificio o por las acciones que se hacen en espíritu de Karma Yoga de beneficio de todos. La lluvia es causada por el sacrificio y este nace de la acción desinteresada. Y digo que es un texto muy interesante porque ahí se ve la cadena de lo que les decía, de cómo esas fuerzas cósmicas soportan nuestra existencia. Si yo actúo en espíritu de Karma Yoga, de este proviene la lluvia, y la lluvia quiere decir el soporte de la naturaleza, como les decía ahorita, el oxígeno, los frutos, ¿cierto? La salud y no el aire contaminado de la ciudad. Y de esta lluvia o de este soporte de la naturaleza procede la comida y los seres. O sea, nuestra vida está soportada es por
que todos los seres en la naturaleza, los árboles, los animales, e idealmente nosotros mismos, actuamos en beneficio de todos. Y también me parece muy interesante es porque hay una historia en el Chandogya Upanishad, sabemos que los Upanishads vienen de los Vedas, y sin ser algo literal, los yogis dicen que esas historias no son literales, sino que son para que nosotros meditemos, son contemplaciones. Ellos explican cómo encarnan las almas. Ellos dicen que las almas vienen pues del infinito, del cosmos infinito, o sea, de Dios mismo. Y que en cierto momento en el sol se condensan esas almas y que los rayos del sol impregnan las gotas de lluvia. O sea, nuestras almas vienen del infinito hacia el sol, del sol hacia las gotas de lluvia, y de las gotas de lluvia ellos caen en los, sobre todo pues en los cultivos dicen, pues el texto dice en los cultivos de cereales. Y esos cereales son comidos por personas y a través de esas personas pues se genera pues la creación de la vida. Es decir, nuestros padres recibieron nuestras almas de sus propios alimentos y ya a través de ellos nosotros nacimos. Entonces es una historia muy linda de cómo encarnan las almas desde el infinito hasta que se condensa en este cuerpo que somos. Y si uno lo toma literalmente, igual es muy lindo, pues. Y si uno lo toma metafóricamente, pues es una contemplación. Realmente la pregunta de dónde venimos y de cuál es como nuestra naturaleza. Bueno. Quizá en otro satsang podemos seguir este capítulo, igual no hay como ningún afán de llegar a ningún punto, sino como que quede una enseñanza linda pues para cada uno, sobre todo para que continúe haciendo su servicio aquí pues con mucho amor, con mucha conciencia. Y como les dije al principio, una vez salgamos de acá, ojalá continuemos pues como con ese espíritu, ¿no? De que todo lo que hagamos busque un beneficio de todos los seres que nos rodean, también obviamente de nosotros mismos de una manera muy sádvica, que cuidemos de nosotros mismos, que cuidemos de los demás y que así pues ojalá muy de a poco este mundo en el que vivimos se irá transformando en un mundo en el que solo reine el Dharma, en el que solo reine la rectitud, el amor, la paz, la salud, y que todas las personas puedan dedicarse a la práctica espiritual y realizar su ser. Vamos a cerrar los ojos un momento. Shanti, Shanti, Shanti. Om, paz, paz, paz.